Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor, con el gusto de siempre de ya estar en posibilidades nuevamente de transportarlos a través de la desolada carretera. Recuerden, pasajeros, que estos relatos que vamos a escuchar, como todos, no son de su servidor. Son de la audiencia quienes, gracias a que los han enviado, han hecho nuevamente posible este viaje. Así que todo el agradecimiento va para ellos. Estimados pasajeros, les pido entonces que se relajen, que inclinen su asiento y que por los próximos minutos traten, si les es posible, llegar hasta el final de este oscuro y escalofriante trayecto, ya que aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. Morocotas. Hola, mi querido amigo conductor y pasajeros. Les saluda de nuevo su amigo Lord Morganus, esta vez con dos historias que ya les había prometido contar. La primera se sitúa en los años 90. Yo tenía en ese entonces alrededor de 4 o 5 años. Para darles un poquito más de contexto, yo nací en un estado de mi país que es en donde vivo ahorita. Y a los 7 meses de edad, nos mudamos al estado donde pasé casi toda mi vida. Un estado muy bonito con historias y tradiciones, pero también con muchas leyendas y cosas que dan bastante miedo. Y una de esas leyendas son las morocotas, que no son más que entierros de monedas antiguas de oro o plata, que hoy en día cuestan una fortuna. Esto lo hacía la gente del pueblo antes para evitar robos, o para también no tener que llevar ese dinero al banco, ya que solía perderse o ser robado por esta institución. Y también se perdían esos cobres, como le dicen la gente de mi pueblo al dinero. En fin, mis padres se mudaron con mis hermanos y conmigo, que soy el último, al pueblo donde viví casi todos los años que pasé en ese estado. Un pueblo llamado Dabajuro. Exactamente en el año 1990, en diciembre, alquilaron una casa, y ahí se sentía raro el ambiente. Ya al pasar del tiempo, comenzaron a suceder cosas raras. Yo no me daba mucha cuenta porque era pequeño, pero mis hermanos sí veían todo. En esa casa se presentaban sombras furtivas que pasaban de habitación en habitación, como si fuese alguien que ve que todo estuviera en orden. A mi papá, cuando llegaba de viaje, ya que él trabajaba para una petrolera transnacional, le gustaba, al llegar, sacarnos a pasear a mi mamá y a todos los muchachos. Cuando llegábamos del paseo, que a veces eran los fines de semana, encontrábamos las sillas en posiciones extrañas. Una vez las encontramos apiladas, todas detrás de la puerta de entrada, como para no dejarnos pasar. Uno de mis hermanos mayores fue por el otro lado de la casa y abrió por atrás, y lo que vio lo dejó petrificado. Las sillas estaban acomodadas hacia la puerta y en forma de pentagrama. Mi papá empezó a rociar agua bendita, mientras mi mamá rezaba, y se empezaron a escuchar voces, como si hubieran muchas personas en el sitio, en una especie de velorio o algo, porque se distinguían algunas, y decían cosas como las que se mencionan en este tipo de rituales. Mi papá estaba algo perplejo. Mi mamá estaba triste, como si lo que hubiera ahí le robara el buen humor que siempre tuvo. Mis hermanos reñían, a veces entre ellos, y yo me la pasaba llorando. Un día a mi mamá le dijo mi papá que ya tenía que irse al siguiente día a trabajar con la transnacional por un mes entero, pero que esa oportunidad le daría bastante dinero. Mi mamá, algo triste, se levantó al día siguiente de madrugada, le preparó la maleta y empezó a preparar el café y la vianda de mi viejo para que desayunara
y llevara algo para que comiera en el camino, ya que a donde debía ir era bastante lejos. Cuando ella estaba en eso, mi papá se despedía de nosotros. Yo me fui a la cocina a ver a mi mamá, y en eso sentí que algo frío pasó por uno de mis costados. Mi mamá se puso rígida y empezó a bufar un poco y dijo: «No, conmigo no. A mí me dejas en paz. Vete y no vuelvas más». Esa cosa que estaba ahí se fue, y yo sentí de nuevo el frío pasar junto a mí. Ya mientras mi papá estaba de viaje, mi mamá averiguó y encontró una casa que ya no sería alquilada, sino propia, ya que quería dejar esa en donde nos espantaban constantemente. Antes que mi papá volviera, nos fuimos de ahí. Nos mudamos a una casa nueva, y ya no nos pasaron más cosas. La casa nueva estaba limpia, y ya mi mamá estaba de buen humor. Mis hermanos se querían más, y yo ya no estaba triste. Unos años después, mi papá falleció víctima de una enfermedad. En su velorio, un vecino de la casa donde vivíamos, donde nos espantaban, me contó que ahí sucedían esas cosas, porque según esa casa antiguamente, era de una señora ya ancianita, que supuestamente murió ahí de viejita, y que según ahí había un entierro de morocotas, que por esa razón estaba pasando esa doña ahí, y por eso espantaban tanto. Ahí entendimos que fue lo mejor habernos ido, porque también ese ente nos estaba robando energía. La otra historia pertenece a hace un par de años, para ser exactos, 2, cuando murió el papá de mi amigo Pablito, y yo era muy apegado a esa familia, porque todos en ella se hicieron mis amigos. Teníamos muchos años de una fraternal amistad, hasta el punto de que Pablito y sus hermanos me consideran su hermano. En fin, el día que llegó la noticia del fallecimiento de este caballero a mi casa, me cayó pesada, tanto que estuve triste todo el día. Como ya conté antes, yo trabajé en el cementerio de mi pueblo, y en una que otra funeraria, y ayudé con todo, incluso cuando llegó el señor en su cajón. Lo ayudé a acomodar. Le pusimos sus almohadas favoritas, su ropa y lo acomodamos. En la noche de ese día, mi amigo Pablito me dijo que si yo podía hacerle el novenario a su papá, ya que yo era el único de confianza para ellos y que saben que yo lo sé hacer. Acepté. Le hice el novenario con mucho pesar, pero también con cariño y un profundo agradecimiento, porque fue conmigo muy especial. Cada día cuando terminaba el rezo, sentía como algo o alguien me seguía desde la casa de Pablito hasta la esquina oscura que quedaba cerca de mi casa, y ahí lo dejaba de sentir. Sucedió cada día, hasta la última noche, cuando lo sentí de nuevo y casi llegando al final de mi trayecto hacia mi casa. Sentí un frío, bastante gélido, y vi una sombra detrás de mí, y escuché tenuemente una voz que me dijo: «Muchas gracias por los rezos, mi amigo. Hasta siempre». Y ahí dejé de sentir el frío y ver la sombra. Yo de una me devolví y fui corriendo hasta la casa de Pablito. Conté lo sucedido, y ellos llorando me dijeron: «Ese fue mi viejo querido que se despidió de su gran amigo, o sea, tú. Gracias por leer siempre mis anécdotas y contarlas, mi querido conductor. Un abrazo fuerte para usted, para la bellísima asistente de viaje y para cada uno de mis hermanos pasajeros, desde Maracaibo, Venezuela». Segunda escala. La mujer del mezquite. Hola, buenas noches, conductor y pasajeros. Espero que se encuentren muy bien. Soy de Aguascalientes, México, y esta es mi historia. Esto nos pasó hace ya casi 10 años, y nos sucedió a mi hermano, a mi esposa y a un servidor.
Una noche de fin de semana, como todos los fines, mi hermano llegaba por la madrugada después de sus parrandas. Y como siempre, primero subía a la azotea a fumarse un cigarro y después se disponía a dormir. Esa noche escuché cuando llegó. Subió a la azotea y hasta escuché el sonido del encendedor al ser accionado. Cuando de repente escuché cómo mi hermano corrió hacia las escaleras, pero no las bajó, sino que pegó un salto hacia abajo. Corrió por el pasillo y entró a nuestro cuarto. Se metió a su cama y se tapó con la cobija. Yo molesto le dije que dejara de hacer ruido porque tenía que levantarme temprano a trabajar. Él solo me contestó: «No me vas a creer lo que acabo de ver en la parte de atrás de la casa». Cabe recalcar que en esta zona no había edificaciones, sino solo un terreno bastante grande. Y en este un mezquite muy frondoso. Bueno, me dijo que al asomarse hacia la parte de atrás, vio justo bajo el mezquite a una mujer, totalmente vestida de negro, y que en sus brazos llevaba un bebé, el cual estaba arrullando. Ella, al percatarse de la presencia de mi hermano, volteó hacia arriba y con una sonrisa macabra, no le quitó la mirada a mi hermano de encima, mientras no dejaba de arrullar a ese bebé. Yo, molesto porque ya era demasiado tarde, solo me volteé y le dije: «Ya duérmete, eso es parte de tu borrachera». Y en eso los dos empezamos a escuchar a un bebé que estaba llorando y a la mujer solo haciendo el sonido de arrullo. Los dos nos volteamos a ver cuando sabíamos que en las casas vecinas no había bebés. Yo, asustado, pegué el brinco a la cama de mi hermano y solo les diré que ya no pudimos dormir esa noche. Y durante el resto de la madrugada, solo escuchamos a ese bebé llorando y el arrullo de esa mujer. Es aquí donde viene la segunda parte de este relato, que nos pasó a mi esposa y a un servidor. Después de varios años de este suceso que les conté, me casé. Una noche de fin de semana, que estábamos de visita en casa de mis papás, nos estábamos despidiendo de ellos cuando mi papá se percató de que las luces traseras de mi coche no encendían. Él hizo mención de ello y nos pidió que nos quedáramos a dormir en su casa, ya que él se ofreció al siguiente día a llevar a reparar el coche. Nosotros, por cuestiones de trabajo, no queríamos quedarnos, pero él me dijo algo muy cierto: si algún tránsito me veía, me iba a detener, me iba a multar y tal vez hasta quitarme el coche. Así que accedimos y nos quedamos a dormir, dispuestos a pernoctar, justamente en el mismo cuarto donde nos pasó el suceso a mi hermano y a mí. Ya por la madrugada, estando dormidos, mi esposa me levantó con un tremendo grito de entre miedo y llanto. Y yo, al despertarme, le dije que qué pasaba. Ella me dijo que ahí estaba una mujer, con una sonrisa macabra, viéndola fijamente al pie de la cama. Yo me levanté y comencé a revisar toda la habitación, pero no encontré nada. Ya con el alboroto también se despertaron mis papás y se acercaron a la habitación a preguntar que qué pasaba. Y al decirles lo que había sucedido, solo se voltearon a ver y no mencionaron nada, pero yo creo que algo ya había pasado de ese tipo en la casa. Después de algún tiempo, esto mismo volvió a pasar de la misma manera en nuestra casa, y tomé la decisión de acudir con una persona que ayuda con este tipo de problemas. Y me dio algunos consejos para alejar a este ente, y solo me dijo que esa mujer era protectora de mi hermano, y que se había enamorado de él, y que estaba ahuyentando a quien ella veía como amenaza. Hice lo que esta persona me indicó, y después de ese día, ya no ha vuelto a pasar nada otra vez,
Y por fortuna, no se nos ha vuelto a presentar. La mujer del mezquite. Muchas gracias, señor conductor y compañeros pasajeros. Espero y mi relato haya sido de su agrado. Buenas noches. Tercera escala. El ser. Muy buenas noches a todos los que disfrutan transitar por esta desolada carretera. Les voy a pasar a relatar dos sucesos que están conectados entre sí y que a la vez no tienen explicación. Antes que nada los pondré en un poco de contexto. Mi hermana y yo vivimos en casas pegadas, una al lado de la otra. Tanto en la mía como en la de ella, hemos experimentado innumerables sucesos que podrían ser tachados de paranormales o inexplicables, y antes de que lo piensen, no deseamos mudarnos, porque los sucesos no ocurren por el sitio, sino por nosotros. Somos, por así decirlo, descendientes de brujas. Nuestra madre y abuela se dedicaban a estas artes. Siempre convivimos con lo paranormal y lo esotérico, y francamente nos encanta. El primer suceso que les voy a contar sucedió en nuestras casas. Salí de la mía hacia el frente para sacar al perro de noche a hacer lo suyo en el patio exterior. Luego de unos cuantos minutos, cuando volvió de jugar en el patio, regresamos hasta el portón para ingresar nuevamente a los patios internos. Pero antes de poder poner la llave en la cerradura, vi a través de la ventana de chapa como alguien salía dentro de la casa de mi hermana. Bueno, no alguien, algo, porque tenía forma humana, sí, pero no lo era. Era un ser grande, quizá de unos 2 metros, muy obeso, y estaba desnudo. Tenía la piel hecha jirones, como si lo hubieran cortado con un látigo o una cuchilla muy grande. Y su cara deformada. Tenía las mismas cicatrices sangrantes. Ese ser salió por la puerta y caminó unos 3 metros, tras lo cual desapareció de mi vista. Yo me quedé sorprendido, ya que era la primera vez que lo veía. Instintivamente, y a ciencia cierta no sé por qué, pero se le ocurrió hablarle a mi hermana y preguntarle que si todo estaba bien en casa. Y ahí su respuesta me hizo sentido. Me dijo que no, que su pareja estaba muy mal de salud desde hacía días atrás y que ese mismo día había tenido serios problemas. Le conté lo que había visto y que parecía que se trataba de una criatura que estaba haciéndole algo a él. Esto producto de, muy probablemente, un trabajo de brujería. El tiempo pasó y ya nunca volví a ver a la criatura en la casa. Al cabo de un tiempo me encontraba regresando en un carro a mi hogar, luego de haber estado toda la semana trabajando lejos, a unos 500 kilómetros. En determinado momento volteé a la derecha y vi por la ventanilla del coche al mismo ser, parado al borde de la carretera. Delante había una zanja muy honda y pude ver cómo este ente simplemente se dejó caer frente a ella, pero nunca llegó al fondo. Nunca escuché que golpeara con el piso. Asustado, inmediatamente se me ocurrió hablarle a mi hermana nuevamente para preguntarle que si todo estaba bien. Para mi sorpresa me dijo que no, que su pareja estaba devastada por un problema familiar que no viene al caso relatar, pero me dijo unas palabras que me dejaron helado. Me confesó que su pareja le decía que sentía la imperante necesidad de querer arrojarse a un vacío, o bien quererse arrojar a las llantas en marcha de un carro. Le comenté nuevamente mi visión y confirmamos que efectivamente aquello que yo había estado viendo era algo que lo estaba dañando, o algo que me estaba avisando a mí de forma visual lo que le pasaba.
Por fortuna, no he vuelto a ver a este horrible ser. Mi hermana nunca lo vio. Y eso que siempre coincidimos al ver entes o criaturas, aún en distintas circunstancias. Ya en alguna otra ocasión, les estaré contando acerca de otras experiencias paranormales. Un saludo a todos y buen viaje. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje. Antes de continuar, una muy pequeña pausa para recordarles que si aún no lo hacen, es importante que se suscriban a este canal y que activen la campanita de notificaciones, ya que de esta manera estarán en posibilidades de decir hashtag Yo Soy Pasajero y no se perderán ninguno de nuestros próximos viajes. Sus relatos los estamos recibiendo en el correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, muchísimas gracias por enviarlo. Y si te gustaría conocer al conductor y estar en contacto con él de una manera más estrecha, te invito a que te añadas a mi perfil personal de Instagram, en donde en esta red social me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX. Me daría muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarte por allá, así que te espero. Y bien, pasajeros, es momento entonces de ir hasta nuestra cuarta y última escala de esta noche. Espero que la disfruten. Cuarta escala. El hombre en silla de ruedas. Buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros. Antes que nada quiero decirles que, desde hace algunas semanas, he tenido el placer de explorar la desolada carretera y disfrutar de los cautivadores relatos de la audiencia, que han sido tanto un deleite como un estímulo para mi curiosidad en lo paranormal, algunos de los cuales me han dejado intrigado por su profundidad y aura de suspenso. Con el deseo de aportar a esta comunidad, me gustaría compartir uno de mis relatos. Esto lo viví hace 9 años. Actualmente tengo 21 años de edad y soy de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Cuando era niño, mis padres, familiares y yo solíamos celebrar y pasar la Navidad y el Año Nuevo en casa de mi abuela materna. Y esta tradición continúa hasta el día de hoy. Durante estas festividades, tenemos la costumbre de quemar pólvora, y en donde mi abuela reside es San Manuel Cortés, una zona rural donde prevalece la agricultura y la ganadería. Las casas o ranchos están alejados entre sí, lo que nos permite celebrar sin perturbar la tranquilidad de nadie. Una tarde, 2 días después de haber celebrado la Navidad, uno de mis primos propuso la idea de ir a apedrear mangos, como se dice coloquialmente en Honduras. Esto consiste en tirar piedras para hacer caer los mangos de los árboles, pues ya que los adultos estaban platicando sobre sus temas y nosotros estábamos muertos del aburrimiento, todos los chicos aceptamos la idea. Éramos exactamente 6, así que comenzamos a caminar por un sendero que nos alejaba casi 30 minutos del rancho de mi abuela. Es importante mencionar que este era un sendero solitario, rodeado de mucho monte en ambos lados. Hasta que llegamos, nos llevamos la sorpresa de que no había mangos. Probablemente todavía no era temporada para ellos, así que decidimos quedarnos al menos 1 hora debajo de ese árbol para platicar y reírnos. Recuerdo que hablábamos de temas relacionados con la escuela y experiencias de nuestros amigos. Luego nos dimos cuenta de que casi eran las 6 de la tarde, así que decidimos regresar al rancho, sin antes mencionar que yo sufría de asma, lo que me impedía correr, además de tener miopía. Estos detalles serán importantes en mi relato más adelante. Después de caminar durante unos 10 a 15 minutos, uno de mis primos dijo: «Hagamos una carrera, y el último en llegar será el huevo podrido». Todos comenzaron a correr sin recordar que yo no podía, perdiéndose en la oscuridad del camino, ya que la puesta del sol estaba casi culminando. Adjunto una imagen similar al camino y de cómo se miraba esta tarde.
La encontré en internet. Al ver que ya era bastante tarde, decidí acelerar el paso. De repente un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y empecé a sentir miedo, sin ninguna razón aparente. Sentía como si alguien me estuviera persiguiendo. Decidí mirar hacia atrás para confirmar que solo se trataba de algún ataque de pánico o algo similar. Pero lamentablemente, no fue así, pasajeros. No sabía que lo que iba a presenciar esa tarde se grabaría en mi mente por el resto de mi vida. Recuerdo que lo que vi esa oscura tarde era un anciano en una silla de ruedas a mitad del camino, viéndome fijamente. Estaba como a unos 6 o 7 metros de distancia, por lo que no podía ver con claridad su rostro. Como anteriormente les dije, tengo miopía, una incapacidad en los ojos que no te permite ver con claridad lo que está lejos. Pues no estoy seguro de sus detalles, así que lo poco que pude ver, se los describiré. Recuerdo que tenía una cara muy pálida, cabello corto y un rostro demacrado. Pero lo peor eran sus ojos. No estoy seguro si de verdad ese señor no tenía ojos, ya que sus cuencas se miraban oscuras. Además, ¿qué haría un señor a esas horas, en un camino tan solitario? Además de que nunca escuché el sonido que normalmente provocaría una silla de ruedas en un camino lleno de pequeñas piedras, por lo que mis extremidades las empecé a sentir pesadas. No podía abrir mi boca. El miedo estaba controlando mi cuerpo. Cuando de repente, ese señor giró a unos 90 grados para avanzar y perderse en el monte. Pero lo más raro de este relato es que avanzó sin hacer ningún ruido, traspasando por en medio de unas ramas, como si él no fuera de materia, como si fuera algún espectro o algún espíritu. Esa tarde me olvidé de que tenía prohibido correr. Corrí lo más rápido que pude hasta que llegué. Cuando iba llegando al rancho, un tío me vio y preocupado me preguntó qué me pasaba, que venía pálido. Me tomó de la mano y me llevó hacia donde estaban mis padres y demás familiares. Mi abuela acudió a mí y me ordenó sentarme y llorar mientras intentaba abrirme la boca, ya que ésta no podía abrirla debido al trauma. Ya después de unos minutos me tranquilicé y les conté detalladamente a mis familiares lo que me había sucedido. Mi abuela me dijo que probablemente era algún tipo de brujo o que era un espíritu de alguna persona fallecida, ya que lamentablemente en esa zona, debido a su desolación, se habían registrado algunos incidentes violentos en donde con machetes a algunas personas se les había privado de la vida. Al final mis primos se disculparon. No sé si porque los regaños a los que fueron sometidos los hicieron sentir culpables, pero esta experiencia, pasajero, sin duda fue horrible e inolvidable. Nunca debemos descartar la existencia de estos seres. Es posible que aquellos que no creen en este tema simplemente no hayan tenido la experiencia de encontrarse con ellos. Espero que hayan disfrutado de mi relato. Gracias por escucharme y saludos a todos. Un abrazo. Johnny. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,